Buenos días, colaboradores del Ministerio del Monte. Buenos días a todos los que no van a poder estar en esta mañana con nosotros, aquí presencialmente. Buenos días a los que están en Las Palmas. Allí tengo una colaboradora muy especial, mi princesa Saray. Bienvenidos a Colombia, Elizabeth, o Francia, donde también tenemos familias preciosas, y naturalmente en la península, Barcelona y alguna que otra ciudad. Saludos también a nuestros amigos de Candelaria, de Betel, y saludos a todos aquellos que toman parte directamente del Ministerio del Monte aquí en Tenerife y que por algunos motivos no pueden estar aquí en esta mañana. Para ustedes quiero grabar el mensaje de la palabra de este día para que no se queden sin alimentarse de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Isaías, en el capítulo 61, y leemos los versículos 10 y 11. Dice: por causa del Señor me alegro mucho y todo mi ser se llena de felicidad, porque me ha vestido de salvación y me ha puesto una capa de libertad. Quedé como un novio vestido para la boda, o como una novia adornada con sus joyas, porque así como crecen las plantas en la tierra y brotan las semillas en un jardín, así el Señor Dios hará que brote justicia salvadora y alabanza delante de todas las naciones. Y leemos también los versículos 10 y 11 del mismo, los versículos 1, 2 y 3 del mismo capítulo de Isaías. El Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto. Como vemos, dice la palabra de Dios en los primeros versículos que hemos leído: porque me ha vestido de salvación, me ha puesto una capa de libertad, alabanza delante de todas las naciones, me ungió con aceite, una corona en vez de ceniza, me puso una corona en vez de ceniza, y aceite de alegría en vez de luto. El primer punto que veíamos nos dice: porque me ha vestido de salvación. Y dice en Efesios 6:17: tomad también el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación, poneos el casco de la salvación. Esta expresión nos indica claramente que la salvación no es el yelmo, sino que el yelmo es una protección para la salvación. Si tenemos puesto en nuestras cabezas el yelmo de salvación, entonces nosotros vamos a poder defender en esa parte tan complicada de nuestro cuerpo que es el cerebro, por donde entran todo tipo de maldad, donde se genera en nuestro ser todo tipo de duda y todo tipo de lucha. Pues bien, la palabra de Dios dice que sobre esa cabeza tengamos bien puesto el yelmo de la salvación, que es la protección de nuestra vida eterna. La salvación es un vestido nuevo que cubre toda nuestra existencia. La salvación no solo está en nuestra cabeza, sino que incluye todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Apocalipsis nos asegura claramente que recibiremos un vestido blanco, nuevo, y un nombre también nuevo. Me ha puesto una capa de libertad
encontramos en segundo lugar. Yo, cuando era recién convertido, el pastor que nos ministraba en aquel tiempo nos decía: cuando salgas a la calle y la gente empiece a decir cosas en contra tuyo porque eres cristiano, tienes que ponerte el traje de pato. Y el traje de pato para él era esas plumas que tienen los patos que cuando caen las gotas de agua le resbalan hasta caer por su cola al suelo. Le pasan por encima, le resbalan. El Señor Jesús dice que nos ha puesto una capa de libertad. La historia nos enseña claramente que la religión ha tratado de controlar. Ha tratado por todos los siglos de los siglos, la religión ha atado a los hombres, de tal manera que en nombre del Señor se han desatado guerras. En nombre del Señor se han conquistado países con la cruz en la mano. Y ahora vemos líderes políticos que salen a la luz pública con una Biblia en la mano. Muchas veces están realmente tomando el nombre de Dios en vano. La religión que ata, la religión que oprime, la religión que esclaviza, no es una religión que viene de Dios. Ha puesto sobre nosotros una capa de libertad. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1, dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La palabra de Dios es clara, amigo. La palabra de Dios es sincera. La palabra de Dios es precisa y es exacta. No os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el Espíritu Santo nos ha cubierto con una capa de libertad. Una capa que nos protege del no comas, no gustes, no hagas, no vayas. Y que por el contrario nos invita a vivir una vida plena, con la ayuda siempre del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice también la palabra de Dios: alabanza delante de todas las naciones. El Espíritu de Dios está en mí y por lo tanto me ha dado alabanza para que yo la muestre delante de todas las naciones. Nunca como ahora la alabanza a Dios se ha extendido de tal manera. En todas las naciones, en todos los idiomas, en todos los lugares, hombres y mujeres alaban a Dios. La alabanza es el signo más evidente de nuestra gratitud a Dios. Tenemos que reconocer que alabar no es solamente cantar. Tenemos que reconocer que alabar no es solamente hacer un determinado tipo de acciones. Nuestra vida es alabanza a Dios. Nuestra propia vida tiene que ser alabanza a Dios. ¿Y qué es lo que alaba a Dios? Frutos de labios que confiesan su nombre. Nos dio esa alabanza delante de todas las naciones. Somos testigos cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Me ungió con aceite, nos dice a continuación Isaías 61:1. Nos ungió con aceite. Algunos textos en el Antiguo Testamento nos hablan de la unción con aceite. Encontramos el caso de Aarón, que el aceite bajaba por sus barbas. Encontramos el caso de David, cuando Samuel viene a buscarlo a casa de su padre Isaí, y una vez que le encuentra, le unge con aceite, o lo que es lo mismo, le aparta para Dios. En el Nuevo Testamento encontramos también en el libro de Santiago
que Santiago recomienda a los ancianos de la iglesia ungir con aceite a los enfermos. Santiago 5:14. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:14-16 que nosotros somos la luz del mundo. Y nos dice también que la vida de un cristiano es comparada a una lámpara con aceite. Y que no se puede poner debajo de un armario, sino que tiene que ponerse sobre el armario para que alumbre toda la habitación. El aceite representa el Espíritu Santo en la palabra de Dios. El Espíritu Santo que hemos recibido cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. En ese mismo momento comenzamos a tener al Espíritu Santo en mí. Hay algunas versiones de la palabra que dice el Espíritu Santo está sobre mí. Sobre mí. Pero el Espíritu Santo ya no está solamente sobre mí, sino que el Espíritu Santo ahora está en mí. Está dentro de mí, vive conmigo. En el mismo momento que he creído, Dios me ha sellado en el nombre de Jesucristo con la promesa del Espíritu Santo. Y ahora ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Hay que fijarse en una cosa muy importante, y es que el aceite es lo que da la luz y no la lámpara que la sostiene. Recordar la parábola de las 10 vírgenes que van con su lámpara de aceite, y hay 5 de ellas que son prudentes y llevan aceite de recambio para las lámparas. Y hay otras 5 que no tienen esa prudencia y cuando están de camino se les acaba el aceite. La lámpara sin el aceite no sirve para nada. Es el aceite que da vida a la lámpara. Es el aceite de la lámpara que da la luz que alumbra. Así que nosotros como recipientes divinos debemos recibir ese aceite para que podamos ser luz. Sin el aceite del Espíritu Santo que unge nuestras vidas, seremos incapaces de hacer otra cosa que ser hombres y mujeres religiosos. La palabra de Dios dice que en aquel momento vendrán algunos que habrán resucitado a muertos. Y Dios les dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad. Porque no es cristiano el que lo es exteriormente, sino que es cristiano el que ha nacido de nuevo. Una corona en vez de ceniza y aceite de alegría en vez de luto. Capítulo 61, versículos 3. Una corona en vez de ceniza y aceites de alegría en vez de luto. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel gran día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. 2 Timoteo 4:8. Hasta aquí hemos visto un panorama claro de lo que estaba puesto en nuestras cabezas. Era un yelmo de salvación. Hemos visto que el yelmo que cubre nuestra cabeza era el yelmo de la salvación. Y ahora se nos dice que nuestras cabezas están llenas de cenizas. Las cenizas son parte del arrepentimiento. El cubrir el cuerpo y la cabeza con cenizas era una señal que hacían los judíos cuando querían entrar en un tiempo de arrepentimiento, de acercamiento a Dios. Llenaban de ceniza completamente su cuerpo, se acostaban boca abajo en el suelo y ahí podían pasar largos días hasta que resentían realmente el perdón de Dios en sus vidas. Las cenizas
son parte del arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice que la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Segunda de Corintios 7:10. Las cenizas hablan de nuestra realidad. Las cenizas hablan de la realidad del creyente. Una vida de lucha contra su propia carne. Una lucha que se establece, como hemos dicho, empieza en su propia cabeza y que lleva a sus miembros cautivos a hacer todo aquello que no queremos. La ceniza nos habla de un tiempo. Las cenizas nos hablan de un tiempo que tiene fin. Un tiempo que tiene principio y un tiempo que tiene fin. Un tiempo que nos aflige, pero un tiempo que gracias a esa aflicción nos acerca a Dios. El arrepentimiento es según Dios, dice la palabra. No es según el mundo ni es según mis propias ideas, aunque a veces pueda producirse un cierto arrepentimiento. El arrepentimiento según Dios produce en nosotros, dice la palabra, salvación. Y el dolor que produce el arrepentimiento en nuestras vidas se convierte en gozo cuando somos capaces de ver que hemos defraudado a Dios y en vez de quedarnos echados en el suelo, nos ponemos de pie, nos levantamos y humillados delante de su presencia le pedimos perdón por nuestros actos, por nuestros pensamientos. En ese momento se acaba para nosotros las cenizas. Se acaba para nosotros las cenizas en la cabeza. Y entonces Dios pone una corona. Encontré esta coronita por ahí. Y mi mujer dice, ¿pero qué haces? Es simbólico. Pero el Señor va a quitar las cenizas de arrepentimiento, de tristeza de nuestra cabeza y va a poner una corona de gozo. La corona nos habla no de un tiempo determinado, sino que la corona nos habla de la misma eternidad. Recibiréis una corona de vida, dice en el libro de Apocalipsis. Esta lucha va a acabar solamente cuando Jesús vuelva. Y todos deberíamos decir, como dice el final del Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Aceite de alegría. O sea, recibimos en nuestro corazón el gozo del Espíritu Santo en vez de un sentimiento de pobreza y de muerte. Dice la palabra de Dios, aceite de alegría en vez de luto. Ya no vamos a tener más que pasar por el sufrimiento, porque en aquel día seremos redimidos por fin y estaremos eternamente en la presencia de Dios. En ese momento se nos dará una corona nueva, se nos dará un vestido nuevo y se nos dará un nombre nuevo. Un nombre que dice el libro de Apocalipsis que solo conocerá aquel que lo recibe. En aquel día se acabará el dolor y seremos transformados. Y la palabra nos dice al final que el Señor Jesús ha hecho todo esto en nosotros. El Espíritu de Dios que está en mí me ha llamado, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió, dice la palabra de Dios, me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable.
y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió, vuelve a decir otra vez, también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión. El Espíritu de Dios está en mí. Y el Espíritu de Dios está en mí para que yo pueda dar frutos. Y esos frutos es llevar el testimonio del Cristo que ha muerto y ha resucitado a todas las naciones. A sanar a los afligidos, los quebrantados de corazón. Ya yo no puedo seguir siendo indiferente delante de los que sufren, sino que ahora el Espíritu de Dios que está en mí me lleva a hacer algo por los demás. A proclamar libertad a los presos, a los que están atados por una diversidad de espíritus y de entes espirituales malignos en las regiones espirituales, como dice la Biblia. El Señor me ha mandado a liberarlos de esas prisiones. Y me eligió. Me eligió. Dice aquí por 2 veces me eligió. En primer lugar, para anunciar el año agradable al Señor. Y después dice que también me eligió para consolar a los que están tristes. El Señor no nos ha salvado, no nos ha puesto un yelmo de salvación y no nos ha prometido una corona. Porque sí, lo ha hecho por su infinito amor, pero para que nosotros también podamos transmitir aquello que hemos recibido. Nuestra vida de creyente no puede ser una vida triste, apartada. No hemos sido salvados por Jesucristo para ser ermitaños, personas que están aisladas y que viven al margen de todo lo que pasa. Hemos sido salvados por Jesucristo para llevar su reino aquí en la tierra. Así que yo espero que tú puedas apuntarte a ese equipo de aquellos que pueden decir: el Espíritu de Dios está en mí, porque el Señor me ha ungido. Que el Señor te bendiga.